Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, bienvenidos a otro programa de Lánzanos Emprende. Para mí es un honor iniciar un nuevo vídeo y también una nueva temporada este 2022, después de un parón de tanto tiempo. Volvemos aquí en el Boulevard Coworking de Alcobendas y para empezar esta temporada tenemos una invitada muy especial, Raquel. Es una invitada muy especial no solo por su historia, que ahora nos contará, y por su proyecto, que está muy interesante, sino también porque es una emprendedora que lleva solo un año emprendiendo y creo que el primer año para las startups siempre es vital. Creo que es el año en el que puede decidirlo todo y creo que su experiencia va a ser muy importante y muy interesante para nuestros espectadores. Así que nada, bienvenida Raquel. Muchas gracias por contar conmigo. Es la primera vez que hago una cosa así, así que puede salir cualquier cosa de esto. Bueno, esto ya sabes que es charlita, buen rollo y nada más. Bueno, cuéntame un poco, antes de ponernos a tu proyecto, al lío y demás, cuéntame un poco qué te llevó a emprender, cómo fue, en qué situación estabas antes, estabas trabajando, qué te llevó a dejar el trabajo, y cuéntame un poco cómo fue. Pues, a ver, yo siempre he tenido el gusanillo de emprender. De hecho, el proyecto Langu, que empezó con otro nombre que ahora os contaré, se desarrolló durante la pandemia, que estaba bastante aburrida. Entonces tenía mucho tiempo libre y decidí, bueno, una idea que se me ocurrió hace muchísimo tiempo, decir, pues ¿por qué no vamos a ponerlo en marcha? Y aunque yo ahí sí que estaba trabajando, es cierto que, bueno, empecé a hacer cosas que me gustaban, que me apetecían, que sobre todo que salían de mí, y empezar a verlo como que era real. Ahí fue cuando dije, ostras, esto tiene que ser algo más que un side project. Pero bueno, yo paró la pandemia, en septiembre volví al trabajo y en febrero o en marzo me despiden. Se decide externalizar el departamento de marketing en el que yo estaba y me quedo sin trabajo. Entonces, bueno, pues por casualidades de la vida vi un anuncio de Instagram que buscaba gente de marketing que tuviera ganas de emprender y ahí entré. O sea, que podemos decir que fue un poco como que el destino casi me fue llevando al momento de montar mi propio negocio. ¿En qué momento todos estos proyectos que tenías en la cabeza y querías llevar a cabo y tal, lo empezaste a llamar startup o empresa y no proyecto personal? ¿En qué momento formó parte de algo pues tal? Casi te puedo decir que todavía hoy ni siquiera lo llamo startup. Sí que es verdad que en mentorías que he hecho todo el mundo es como déjalo de llamar proyecto, ¿no? Esto ya es real, ya tienes un equipo, empiezas a tener unas métricas, empiezas a crear cosas, pero a mí todavía hoy casi me cuesta bastante decir soy empresaria. Bueno, es que eso, por supuesto, no lo digo, no lo digo nunca. O sea, que es una cosa como que yo creo que se va asumiendo. Lo que sí digo es que soy emprendedora, porque eso sí que creo que es algo más innato a la persona. Eso sí que va con uno mismo, que tiene ganas de crear, bueno, yo siempre he sido la que organizo todas las fiestas, la que organizo siempre todos los cumpleaños, los viajes, todo. O sea, que siempre he tenido como esas ganas de crear y de poner cosas en marcha. Sí. Y justo empezaste a emprender a través de un programa de aceleración de Demium, ¿no? Sí. Cuéntame un poco qué es lo que destacarías de ese programa, y que yo creo que ya sé lo que vas a decir porque te conozco. Pero ¿y qué te aportó? ¿Qué es lo que más te llevas de todo ese proceso? Bueno, primero aclara que es un proceso de incubación, que es que va antes que la aceleración. Incubación es cuando tú entras y no tienes nada de nada, ni siquiera la idea de que vas a emprender, ¿no? Por supuesto, lo que más me llevo de Demium es la comunidad que se ha creado. Emprender es duro, chavales, es muy gratificante, pero es muy duro. Sí. Y tener una red de apoyo en la que puedas descolgar el teléfono y tener a alguien a quien recurrir cuando tienes momentos de bajones, que pueden ser 3 veces al día, es súper importante, y para mí eso es lo que más me ha aportado. Además, toda la parte de conocimiento. O sea, yo no sabía ni que era una startup, ni que la diferenciaba de un modelo, ni que era un deck, ni que era un pitch, ni que era muchísimas cosas y una jerga muy particular de lo que es el mundo emprendedor. Entonces, para mí Demium lo que hizo fue abrirme las puertas a un mundo en el que hoy me siento muy a gusto, obviamente. Bueno, también otra cosa que te aporta es gente a la que puedes liar para hacerle una entrevista. Has dicho que llegaste sin idea, o sea, la idea la desarrollaste dentro de Demium. ¿Cómo surge Langu? Y como casi todas las startups, partió de una cosa que luego ha ido pivotando, imagino. Total. ¿Cuál era la idea inicial y qué es Langu hoy en día? Vale, a ver,
Entré sin idea, sí y no, porque yo entré sin idea, completamente dispuesta a ese design thinking, ¿no? Al que todos le tememos, de pensar cuál es el sector que quiero, que me inspira, que me llena, y en Demium se pasa un tiempo pues ideando, que lo llaman, ¿no? Ideando es el peor tiempo que puedes echar en la incubadora, porque eres tú con tus propios pensamientos, con internet infinito, viendo qué inventar, ¿no? Y además uno tiende como mucho a complicarse de, pues eso, de inventar la rueda y ver qué cosas puedo hacer que no existan, ¿no? Entonces, bueno, pasé por una app de mujeres que viajaban solas, pasé por un programa para retención de talento de Haití, como veis, tenía un sector muy claro. Hasta que en uno de los sprints que teníamos con Demium yo les dije, mira, yo estoy harta de idear, yo en el confinamiento creé esto, decidme qué podemos hacer. Yo soy examinadora oficial DELE, que es el examen oficial de español. Cuando he vivido fuera he estado trabajando con el Instituto Cervantes examinando a gente que se quería preparar el examen de español, y ahí sí que vi que había un pain importante en la preparación de los exámenes específicos. Entonces durante el confinamiento yo creé una plataforma totalmente manual, que el alumno se preparaba específicamente para el examen, ¿vale? El examen de DELE. Yo les presenté esto a Demium y ellos me dijeron, joder, pues esto tiene posibilidades, vamos a darle una vuelta con toda la parte tecnológica. A partir de ahí empecé a hablar pues gente más específica del sector de tecnología, artificial, y así como fue un poco como nació Langu, que es una plataforma de preparación de certificaciones online en la que a través de inteligencia artificial, específicamente procesamiento natural del lenguaje, automatizamos todo el proceso de corrección de los exámenes, y esto nos permite poder especializar al máximo el camino de aprendizaje del alumno. Esto que hace, pues sobre todo, reducir el tiempo que necesita el alumno para estar preparado y acabar con la frustración de una clase en la que uno habla muy bien y el otro no habla tan bien, pero el writing se le da muy bien. Bueno, en fin, como un poco que va más al grano en la preparación de cada uno de los alumnos. ¿Cómo cambias el mercado, digamos, de todo lo que había antes principalmente? ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene Langu frente al resto? ¿Cómo has cambiado todo? Vale, sobre todo para el usuario, reducción de tiempo. Nosotros, los cursos que hemos visto que hay que específicos bueno, ahora tenemos también la certificación de inglés de Cambridge, entonces suelen ser entre 4 meses, una cosa así, o muy intensivos durante un mes, pero trabajando pues 4 o 5 horas al día. Nosotros lo reducimos a 2 meses, en el que te pedimos solamente una hora al día. ¿Vale? O sea que reducimos en un 70% más o menos el tiempo que el usuario necesita para estar preparado. ¿Cómo lo hacemos? Pues gracias a la especialización de este camino de aprendizaje. Nosotros detectamos cuáles son tus debilidades, te reforzamos esas debilidades pues recomendándote tanto material didáctico como ejercicios enfocados a esas pruebas determinadas que necesitas mejorar. Y luego, por supuesto, el coste, porque obviamente el coste de las academias, que principalmente se lleva sobre todo a la preparación del speaking y del writing, que es donde se necesita, digamos, la mano de obra, ¿no?, de los profesores preparando estos exámenes, pero no solo preparando, sino corrigiéndolo, pues nosotros lo podemos reducir casi en un 90%. Muy interesante. Digamos que acabas de decir que habéis abierto otro tipo de examen. ¿Cuáles serían tus clientes potenciales, digamos, el target, si hablamos de marketing? Tenemos dos grupos diferenciados. Por un lado, desde entre 16 y 24 años que están o a punto de empezar la universidad o a punto de acabar, pues precisamente porque muchas universidades lo solicitan para poder entrar en una universidad, o bien porque quieren hacer un Erasmus, o bien porque para terminarlo, un máster o una carrera, un grado, tienes que tener un B2 mínimo. Pero por otro lado tenemos esos primeros... Bueno, los primeros trabajos en los que uno pues ya empieza a ver qué le apetece, qué no le apetece, si le gusta, si no le gusta, ¿no?, y cómo, a qué se quiere dedicar, y muchos pues tienen estas ganas de pues crecer profesionalmente, y es verdad que la certificación hoy en día te abre muchas puertas. Viene llamado esto el titulitis que tenemos todos, que nos puede gustar más o menos, pero es una realidad. Nosotros en Langu sabemos que la certificación de idioma no es un wish, o sea, no es algo que digas, vendemos una cosa que te va a encantar y que sabemos que es que lo llevas deseando, sino que es más bien como un camino para conseguir algo que tú quieres conseguir, ¿no? O sea, es allanar esas barreras que te puedes encontrar para conseguir ese objetivo que te has marcado.
Además, o sea, me parece interesante lo que has dicho de esa edad, porque a esa edad creo que la mayoría no tenemos claro lo que vamos a hacer, pero lo que sí tenemos claro es que vamos a necesitar idiomas seguro, más hoy en día, o sea, que me parece muy interesante. ¿Qué acciones de marketing tomáis ahora mismo? ¿Qué herramientas estáis usando? ¿Cómo estáis llegando a la gente? Me has hablado un poco de la comunicación. Está claro que a la hora de elegir las campañas y de comunicarnos con el cliente potencial influye mucho eso que tú dices, que esto es un medio para conseguir algo. Entonces hay que atacar ese fin, ¿no? Supongo. Efectivamente. ¿Y cómo organizas las campañas? ¿Qué acciones estáis tomando? Bueno, cuando empezamos, sobre todo es que estábamos un poco perdidos, pues con lo que ahora sabemos del target, sabemos nuestra propuesta de valor está bastante definida, sabemos muy bien, pues lo que te decía, que nosotros somos un medio y que no somos un fin. Todo este conocimiento pues lo hemos ido adquiriendo a través de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Sí que teníamos claro un mercado muy específico, que era el de los Erasmus. Todos los años vienen a España alrededor de 150.000 personas a estudiar, era nuestro primer examen y dijimos, pues vamos a centrarnos en este target específico y vamos a empezar a estudiar y a ver cómo se maneja. Para ello, ¿qué hicimos? Pues asociarnos con la Asociación de Erasmus en España, asociarnos también con Training Experience, por ejemplo, que es una empresa que lo que hace es traer a gente de fuera a tener sus primeras experiencias laborales en España, y esto nos fue abriendo la puerta a acceder a este tipo de target que por supuesto nosotros no teníamos ningún tipo de visibilidad ni ningún tipo de reputación de marca como para que nos encontraran ni buscando en internet ni que vieran un anuncio que dijera me he enamorado de esto, ¿no? Eso nos permitió ir conociendo un poco más pues, a nuestros clientes y en función de eso empezar a probar algunas campañas más específicas con un fin muy claro. De ahí nos dimos cuenta que teníamos un público bastante grande con la gente que se prepara la nacionalidad en España. Bueno, pues eso nos abrió unas puertas más, volvimos a tocar algunas asociaciones también que trabajan con esto, pero bueno, lo bueno que tiene Lango es que ha nacido global, o sea, nuestra primera cliente fue brasileña y el segundo fue rumano, o sea, que es como muy global, es muy difícil acotar este target, lo que sí que sabemos es cuáles son sus objetivos, entonces nuestras campañas sí que están muy enfocadas a la consecución de ese objetivo. O sea, que dirías que ensayo y error y probar a evitar. Total, ensayo, error, frustración, porque es verdad que cuando te equivocas y no sale es muy frustrante y dices, vamos a ver, si hay tantísimas personas fuera, ¿cómo puede ser que no quieran comprarme 17? O sea, es un poco desesperante. Lo que pasa que es eso, tienes que dar con el mensaje, con el momento. También es verdad que las certificaciones de idiomas pues tienen su momento, lo quieres ahora y no lo quieres, pues sí, me lo voy a ir pensando para el año. No, o sea, es algo como muy momentáneo y tienes que encontrar al cliente lo suficientemente maduro como para que haga esa compra. ¿Es estacional? ¿Es algo estacional? ¿Es algo estacional? Sí, lo que pasa es que nosotros combatimos la estacionalidad con un catálogo más amplio de certificaciones. Por ejemplo, en el DELE hay entre 8 y 9 exámenes al año, eso sí que lo convierte muy estacional, pero es verdad que Cambridge no tiene esta estacionalidad. Entonces, bueno, sí que los exámenes son más continuos y entonces rompe un poco esta estacionalidad. Pero ya no por existencia de posibilidades, o sea, no por posibilidad de presentarte al examen, sino porque el usuario normalmente cuando se presenta al examen es cuando no tiene más remedio que hacerlo ya, y esto suele ser pues a finales de año o a principios de curso. Entonces, claro, bueno, sí que podríamos decir que existe una estacionalidad en esto. En cuanto a contenido, ¿estáis preparando algunas acciones de contenido, de redes sociales, lo que sea? ¿Qué tipo de contenido hacéis? La verdad es que es un sector un poco que estoy un poco perdido porque hay un contenido muy claro que es dar consejos, ¿no? Supongo. Sí. No sé qué canales estáis usando, cómo llegáis a la gente a través de... Pues tenemos, dentro del prueba y error, tenemos 1000 canales abiertos. Tenemos un blog en el que, por supuesto, hablamos de tips y consejos para la hora de preparación del examen, desde cómo combatir los nervios, cómo prepararte, gestión de tiempo durante el examen o cómo prepararte ciertas temáticas y aprender cierto vocabulario. Luego tenemos contenido mucho más específico en cuanto a gramática, dudas que puedan surgir con los verbos. Tenemos también un syllabus que es, yo creo, de los recursos que más se vende en nuestro blog, es qué contenido tienes que saber para cada uno de los exámenes y en cada uno de los niveles, ¿no? O sea, qué te van a pedir. Que yo creo que andamos todos un poco perdidos.
Luego también en redes sociales lo que hacemos es, sobre todo, que la gente conozca que existe esta posibilidad y saber cuáles son los beneficios de tener un examen de tener un certificado de idiomas, porque muchas veces yo creo que hasta que no te lo piden no te planteas sacarlo, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que se pueden adelantar si eres consciente de lo que te va a permitir eso en un futuro, ¿no? Y luego mucho entretenimiento hoy en día es la clave. Sí, sí, es intentar llegar a ellos de una manera diferente. No ser el profe aburrido, ¿no? No, sino más... no. Sí. No, de hecho nosotros pues una de las cosas que también hacemos con la inteligencia artificial es precisamente esto, acortar el tiempo de estudio, porque somos conscientes de que nadie quiere estar estudiando, que nadie quiere prepararse esta certificación. De hecho nos planteábamos una campaña de sabemos que no lo quieres, pero lo necesitas, ¿no? O sea, nosotros tampoco queremos estar aquí, ¿no? O sea, es como en ese sentido sabemos lo que es, ¿no? Sí. Pero bueno, es que no hay otra manera de salvar esto. No, o sea, totalmente. Está muy bien pensado, la verdad. Vale, bueno, vamos a ir un poco ya a la parte más personal, ¿vale? Como hemos hablado, llevas ya un año, creo que además es un año justo, más o menos, vamos a cumplir un año dentro de nada. De todo este año, yo lo sé porque te conozco y aparte porque a todos nos ha pasado, han cambiado muchas cosas en ti, ha cambiado tu rutina, ha cambiado todo, pero ¿qué es lo que ha cambiado en cuanto a tus skills, en cuanto a tu forma de, pues las típicas skills que a lo mejor no sabías que tenías y de repente eres una crack, o lo típico que no tenías pero has machacado un montón y has conseguido sacarlo adelante? Habla un poco de eso, de ese cambio, la Raquel de antes y la Raquel de ahora. A ver, skills muchísimas. Yo siempre digo que emprender, sobre todo, lo que para mí ha hecho ha sido crearme una curva de aprendizaje profesional brutal en todos los sentidos. Una de las cosas que yo creo que más me ha impulsado ha sido la seguridad en mí misma. O sea, eso sí que es verdad. Tenemos mucho miedo a exponernos. Bueno, en mi caso, yo tenía mucho miedo a exponerme, siempre un poco pensando, pero ¿cómo voy a decir esto si no lo tengo súper atado y esto no es súper seguro, ¿no? Y de repente dices, bueno, es que aunque no esté súper seguro, sí que tengo la seguridad de que mañana puede ser seguro, entonces de esta manera lo voy a contar, ¿no? Y obviamente siendo muy transparente siempre, tanto con el cliente como con el usuario, como con cualquiera con el que hables, pero sí que con esa seguridad de yo ahora no lo tengo, pero sé que lo podemos conseguir, ¿no? Eso, brutal. Y luego también la capacidad de vender. Era una cosa a mí que siempre me había dado mucho miedo, supongo que un poco relacionado por esto, ¿no? Porque al final te estás exponiendo, bueno, a ver, una entrevista como esta para mí el año pasado habría sido impensable del mundo, o sea, impensable del mundo. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que el truco de vender es no vender, es contar algo en lo que realmente crees, y entonces que te da igual si le estás convenciendo o no, y eso hace que al final le termines convenciendo más que si le estuviera yo diciendo todos los beneficios del mundo que tiene Langú. No, mira, yo te cuento esto es lo que nosotros hemos creado, a mí me encanta, creo que te puedo aportar, la decisión es tuya, ¿no? Y esa seguridad también, o esa manera de transmitirlo, es algo que he aprendido mucho durante todo este tiempo. Y luego una cosa que yo ya, bueno, me intuía, pero que he afianzado es el valor de las personas, el estar rodeado para ser un buen socio, como es mi caso, pero también de un muy buen equipo, gente que responda, gente motivada y gente que crea en el proyecto, y que cuando tú tienes esos momentos en los que te levantas y dices, que son casi todos los días, que dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Llegas a la oficina, ¿no? O tengas tu primera reunión y digas, joder, cómo mola lo que estoy haciendo, ¿no? Y yo creo que esos son como los 3 puntos que destacaría de mi etapa como emprendedora. De tu evolución. Exacto. No es una etapa, es una evolución. Exacto. Me parece interesante lo de vender. La verdad es que en tu caso, que yo lo sé, los acuerdos que has cerrado han sido vitales, y has cerrado acuerdos muy interesantes. Bueno, ya has dado bastantes tips muy buenos de vender, yo creo, pero ¿cómo es esto de...? Porque que yo sepa, muchos los has conseguido casi a puerta fría. ¿Qué consejo le darías a la gente para, pues, una persona que ha salido de la nada, conseguir acuerdos tan interesantes como lo has conseguido tú? ¿Tenías una certificación con Cambridge? Con el Instituto Cervantes. Con el Instituto Cervantes. Sí, con Cambridge. Todo este tipo de acuerdos, ¿cómo los has conseguido y qué consejo le darías a la gente para empezar a desenvolverse de esta forma?
Pues a ver, está el típico, el no ya lo tienes, ¿no? Pero a mí eso nunca me ha consolado nada, la verdad. Lo que sí es cierto es que pues no dejes de intentar, o sea, no dejes de intentarlo. Yo soy muy partidaria del aunque dé miedo, hazlo con miedo, ¿no? O sea, coge al miedo de la mano y llévatelo a donde vayas. Es verdad que yo soy bastante miedosa, pero luego es verdad que nadie me gana tampoco a lanzarme al toro. Entonces, bueno, pues es que aunque dé miedo, hazlo con miedo, obviamente. Para mí siempre intenta buscar una zona donde te encuentres a gusto para abrir esa conversación a puerta fría, ¿no? Pues si el LinkedIn te va bien porque tienes el ordenador delante, pues empieza por LinkedIn. O sea, yo he llegado a hablar con gente súper interesante del sector que yo digo, o sea, ¿cómo nunca me iba a imaginar yo hablando con esta persona, ¿no? Es que la gente, o sea, primero les ponemos, yo creo, como escalón por encima, y no, la gente es normal como tú y como yo, y luego hay mucha gente que tiene muchas ganas de ayudar, y eso también es verdad, y te pasa a ti como emprendedor, me pasa a mí que, bueno, pues aquí estoy. Sí. Que es que al final siempre la gente está muy dispuesta, sobre todo en este sector, a echar una mano. Entonces, para mí una cosa que me ha funcionado es no entrar directamente, hola, ¿qué tal? Soy de Langu, te quiero vender esto. Yo siempre entro con pues me encantaría que me contaras un poco más sobre tu visión sobre el sector, me encantaría ver cómo puedo aprender, a ver si puedo encajar algo en nuestro roadmap de negocio, y eso ya les abre y les hace bajar esa barrera, ¿no? De hecho, recuerdo perfectamente, no me acuerdo la persona, pero alguien que le hablé y me dijo, si quieres si vienes a venderme tus productos, si quieres saber del sector, encantado. O sea, directamente él te lo dice, ¿no? Porque mi mensaje fue algo como, hola, me encantaría charlar contigo, ¿cómo tienes la semana que viene? Y él me dijo, a ver, si vienes a venderme no sé qué, no, ahora si quieres que te cuente un poco de esto, encantado. Y efectivamente tuvimos una conversación sobre los idiomas en China, o sea, algo súper curioso, ¿no? Pero que al final a mí me alimenta mucho saber también cómo se está llevando estas cosas en otros países. Y igual fue llamando a la embajada, bueno, mirando embajada de China, tal, si tienen exámenes de español, cómo lo hacen, y llegué a hablar con esta persona y encantador, la verdad. Encantador. Claro, al final estás rompiendo una primera puerta a la hora de la venta, o sea, y me parece muy interesante porque además creo que todas las personas que han tenido CEO en su LinkedIn o founder o algo así han recibido todos los spams del mundo y recibimos cada día. Y hay una cosa que se repite siempre y es que la gente siempre empieza con una pregunta, con un discurso, con un mensaje que además es como muy predeterminado, y creo que es muy interesante este consejo de, mira, empieza hablando, conoce a la persona, habla de lo que compartís, que es el sector, este conocimiento, escúchale si está dispuesto a hablar de lo que él sabe, y ya más adelante veréis, ¿no? Ya al final estás cerrando un acuerdo con alguien que ya conoces, no es en frío. Exacto. Y sobre todo que es que nunca sabes, porque tú muchas veces empiezas con, bueno, le voy a vender esto y le voy a meter esto por aquí porque él tiene esta plataforma, y tú en tu cabeza y de repente te das cuenta que la necesidad que tiene esa persona es otra totalmente, que tú también la puedes cubrir, pero por otro lado totalmente diferente. Entonces ya no es diferente de te voy a vender esto que no lo necesitas, sino es que voy a cubrir esto que lo estás necesitando y no lo sabes, ¿no? Entonces el discurso cambia totalmente. Sí. Bueno, pues ahora me gustaría que me contaras un momento que tú recuerdes de muchísimo vértigo, de mucho miedo. Un momento todos hemos tenido nuestros bajones, ¿no? Esto es así. Un momento que tú recuerdas de decir, wow, esto es serio, esto es algo grande, esto es esa sensación de que te impone, ¿no? La situación. Cuéntame alguna situación así. Y sobre todo, ¿cómo lo has superado? Perdón. Sí, bueno, las presentaciones al fondo, obviamente, cuando te ves ahí mano a mano con un fondo en el que él va a decidir si sigues para adelante o no, si ese proyecto tuyo vale o no vale, o todo lo que has estado trabajando en los últimos 6 meses han servido para algo o no. O sea, es que es como muy decisivo, eso sí que da muchísimo vértigo. Yo la verdad es que tuve mucha suerte porque... bueno, tú viviste conmigo este proceso, yo lo pasé fatal, obviamente, sí, preparándome para la hora de la presentación a los fondos. Pero es verdad que en el momento en el que estaba presentando al fondo, yo iba pasando las diapositivas, y es que diapositiva tras diapositiva era como, joder,
¿sabes? O sea, es que esto lo he hecho yo, ¿sabes? Entonces, es que dices, es que, a ver, no va a compensar que no te inviertan, ¿no? Obviamente. Pero dices, ostras, es que solamente el crecimiento de cuando entré o de cuando empecé a emprender a hoy es que ha sido tan brutal que casi hay una mezcla entre, oh Dios mío, como me digan que no, me muero, y como me digan que no, es que me como el mundo, ¿sabes? O sea, hay como esa mezcla de las dos cosas de, bueno, que no sabes por dónde va a salir, ¿no? Ese, por supuesto, fue un momento de vértigo muy, muy grande. Y luego cuando contratamos nuestras primeras contrataciones... La verdad es que tuviste empleados a tu cargo, ¿no? Sí, porque es que es una responsabilidad, o sea, es que es una responsabilidad importante. También depende de uno cómo se lo tome, ¿no? Pero al final tienes personas que dependen de ti, ya no económicamente, ¿no? Sino más bien pues también de que estén contentas con el proyecto, de que se sientan parte del proyecto, de que vean ese crecimiento, de que, bueno, de que sumen, de que para ellos les aporte. Entonces es que es una responsabilidad. Es una responsabilidad total. Entonces eso da mucho vértigo. Y yo cada vez que contratamos a alguien siento todavía ese vértigo. Pero es verdad que luego como equipo a mí me aporta muchísimo. Entonces, ¿cuál dirías que es la clave para superar ese vértigo? ¿Qué crees en tu proyecto y en ti? Y ser muy transparente. O sea, yo, por ejemplo, en todas las entrevistas, obviamente, además de saber que necesitamos estos requisitos técnicos, que es una startup, que tal, sí que les dejo muy claro que necesitamos por parte del empleado dos cosas fundamentales. Una es la flexibilidad, porque una startup es, vas a estar trabajando esto y tus objetivos son estos y de repente aparece un cliente y te tienes que adaptar y todos soltamos todo lo que estamos haciendo en el momento para ponernos a una con eso. Y por otro lado, proactividad, pero no proactividad como se agradece que uno sea proactivo, no. O sea, es un requisito sustancial. Sí. O sea, tienes que ser proactivo y que ser capaz de decirme, Raquel, aquí se te está yendo la olla, esto no se puede hacer o se puede hacer de esta otra manera, ¿no? Y entonces yo eso lo valoro muchísimo, tener un equipo que sea capaz, que pueda expresarse de forma tranquila y que se tenga en cuenta lo que siempre se le dice, y es que eso al final termina aportando muchísimo, muchísimo más que todo ese vértigo del que hablamos. Sí. Vale, y ahora un momento emocionante, un momento que se te ponga la piel de gallina, un momento de subidón máximo, de wow, soy una crack, o vaya ¿A nivel personal o como proyecto? O sea, dentro del proyecto que decís. Una vivencia que tú hayas tenido dentro de todo este recorrido de startup, que la hayas vivido tú y lo guardes con muchísimo cariño. Esto es difícil, pero pues hace poco hicimos un taller de cultura empresarial en el que por primera vez nos juntamos todo el equipo. Nosotros tenemos equipo en Valencia, en Barcelona. ¿Cuántos sois? Somos 8. Y nos juntamos en Madrid y fue la primera vez como que fui consciente realmente de wow, ¿sabes? O sea, de la que hemos liado. De hecho, o sea, es que nos mirábamos Pablo y yo como diciendo, madre mía, que tenemos una empresa, ¿sabes? O sea, es que era como muy fuerte, y eso da mucho subidón porque además recibimos como muy buen feedback del equipo, pero ya no solamente hacia nosotros, sino entre ellos hay muy buen ambiente, trabajan muy bien juntos, y yo creo que se un poco a esa filosofía que tenemos Pablo y yo de tener un equipo abierto en el que cada uno aporte, en el que haya mucha transparencia, que eso también es una de las cosas que comentábamos a la hora de gestionar el equipo, que uno sepa pues que mira, que esto es una startup, que hoy estamos aquí, mañana aquí y que estamos a todas, ¿no? Entonces la verdad es que es un reto la parte de gestionar el equipo, pero es muy muy gratificante. Es algo que yo, que te conozco, lo has hecho genial, o sea, vamos, creo que uno de los principales valores de Langu es el equipo que tenéis, sí. y yo os he visto trabajar juntos y es real, o sea, eso es algo que vamos, que todo el mundo debería aspirar a eso, sobre todo una startup que, como tú dices, están pues un día puedes estar aquí, otro día aquí y tienes que saber adaptarte. Sí. Vale, ya queda casi nada, no sé si vamos bien. Vale. La primera es, ¿dónde te ves dentro de unos años? ¿Vale? Pero esto no es dónde te ves dentro de unos años, sino... O sea, lo del yate en Bahamas y eso no. Un poco ese rollo. O sea, es un poco ese rollo. Es decir, vale, no sé si tú tendrás clara una estrategia así de exit, de si no tal, pero digamos que has llegado a la cumbre, ¿vale? A los objetivos máximos. Vale. Bien has hecho un exit por un dineral, o bien pues eres socia de Langu es una multinacional, tienes ya tiempo para ti.
¿dónde te ves y cuál es el objetivo final de todo esto? Porque al final, o sea, obviamente los emprendedores también emprenden por el hecho de emprender, pero siempre hay una meta, ¿no? Siempre hay algo que tú te imaginas, que es muy simple y busca esa meta de, oye, yo quiero estar en las Bahamas o en donde sea con mi caipiriña y olvidarme de todo. O hay gente pues, que respeta, o sea, busca más su tiempo libre o meterse en otros proyectos. ¿Tú dónde te ves? Es difícil, porque intento no irme tan al futuro. Para no despegar un poco los pies del suelo. Pablo y yo bromeamos mucho con el yate, eso sí, seguir gestionando Langú pero desde el yate, como que más cómodo, ¿no? Eso sí que bromeamos mucho con eso. Luego también bromeamos con montar una segunda idea que tiene Pablo por ahí, o sea que también tenemos, pero fíjate, me da un poco de vértigo pensar tan a largo plazo. Me gusta mucho vivir el momento que estamos viviendo ahora. Obviamente tienes que tener una visión a un medio plazo, pero no me paraba a pensar en qué será de mí en 10 años, ¿no? Obviamente quiero que Langú siga su curso y que alcancemos todos los milestones que nos hemos propuesto, pero a nivel personal no lo sé. Sí que quiero seguir potenciando el crecimiento que estoy teniendo ahora, tanto profesional como personal, pero no sabría decirte, no me visualizo. Tú, de momento estás disfrutando el viaje, exacto, ¿no? Al final es lo mejor. Sí, a ver, para mí era una de las cosas que también me propuse como... O sea, yo sé que hay mucha gente que habla de tienes que ser súper ambicioso y querer... Es verdad, pero no va conmigo. O sea, obviamente no va conmigo. No va conmigo porque además me da como vértigo, porque es que las probabilidades de dártela son muy grandes. O sea, ponerte a imaginar. Entonces, bueno, sí que quiero y me veo creando algo grande con Langú, pero el camino para llegar ahí lo iremos viendo, lo iremos haciendo, sí. Genial. Bueno, pues para terminar te voy a pedir 2 consejos. Uno, para una persona que esté emprendiendo, que no le está yendo tan bien, que esté en ese momento de vértigo quizás o en ese momento de a punto de rendirse. Como tú ya llevas un año de recorrido y has pasado por muchas subidas y bajadas, ¿qué le dirías? ¿Cómo le motivarías para seguir? Lo primero es que no sigas consejos. Y te lo digo de verdad, porque es que yo estoy harta de escuchar a gente, tanto para bien como para mal, o sea, de eres la rehostia, esto lo va a petar, bueno, es que esto le pones 2 ajustes aquí, es que el mercado de tech está muy concurrido, yo esto no me metería aquí, o sea, entonces, lo primero, ciérrate. Tú ten claro que quieres conseguir, ponte un tiempo, obviamente no puedes estar en el error durante 7 años, obviamente, tienes que ir revisando, ponte un tiempo, oye, mira, voy a probar esto y si en 6 meses no acabo, tengo este plan B y si en otros 6 meses no ha funcionado, se acabó, ¿vale? También es ganar, saber decir que no y cerrarlo a tiempo, o sea, obviamente, eso también es éxito, ¿no? Segundo, pues definir el éxito. ¿Qué es éxito para cada uno, ¿no? O sea, pues para mí el éxito es cada día trabajar en algo que me apetece, en lo que estoy muy contenta, que el equipo está muy bien. Para otro éxito, pues es lo que tú dices, hacer un exit, irse al yate a Bahamas, ¿no? Pero sobre todo decirle al emprendedor, y es que como lo bueno, lo malo también se pasa. O sea, nos guste o no, lo bueno se acaba, pues lo malo también. Entonces es seguir estando, a veces uno va más por inercia, va más de no quiero ni oír hablar del tema, pero venga, ya que voy, ¿sabes? Porque no te queda más remedio, pero incluso en esos días seguir adelante, porque es que de verdad que igual que se acaban las vacaciones, se acaban los periodos malos. Entonces, bueno, paciencia y capacidad de remontar, que es lo que se le dice a todos los emprendedores que empiezan, ¿no? Y para una persona que quiere empezar, o que esté pensando en empezar, para una persona que tenga una idea y vaya a empezar el proyecto. Vale, lo que decía antes de la comunidad, muy importante. Ya puede ser un socio, ya puede ser tener una pareja que te apoye mucho, ya no solo económicamente, sino a nivel moral, o por lo menos buscarte un círculo en el que estés apoyada, arropada, gente que haya pasado por eso antes y que te pueda echar una mano, porque es que el camino del emprendedor es muy solitario, la verdad. Y segundo, que no te obceques con tu idea. Básicamente porque, pues eso, como yo empecé como algo bueno y luego de repente pues hemos dado 1000 pivotes,
conoces a alguien que de repente te da una super idea y que seas capaz de traerla a lo tuyo, ¿no? O incluso estos consejos que te decía de no escuches, escucha lo que te apetezca y lo que tú creas que tienes que escuchar, esa flexibilidad, que seas capaz de adaptarte un poco tanto al mercado como al usuario, pero bueno, obviamente sin dejar, sin dejar tu esencia de lado, pero siempre estar como en constante escucha a lo que fuera para poder adaptarte a ello. Pues nada, eso ha sido todo. Si quieres algo más, alguna conclusión más antes de despedir, alguna cosa que quieras decir. No, que muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión, sobre todo que me hicieras esta entrevista. Pues estamos. Compañeros de viaje. Y nada, que os deseo mucho éxito, que espero que esto no lo vea casi nadie. Pues mucho éxito. A partir de la siguiente ya lo que queráis, pero que no la vea casi nadie. Y nada, que muchísimas gracias por contar con nosotros. Nada, gracias a ti. Pues nada, poco más. Tenéis el LinkedIn y las redes sociales de Langú en la descripción. Dadle a suscribiros, like, todas estas cosas. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.